Bienvenidos, soy la licenciada Natalia Pugliese, fonoaudióloga del Servicio de Otorrinolaringología y Fonoaudiología del Hospital Rivadavia, integrante de la Comisión de Lactancia Materna del mismo hospital, y vamos a compartir ahora la clase de frenillo lingual alterado en los bebés y su relación con el amamantamiento. El frenillo lingual es un pliegue vertical de fascia recubierta de mucosa que se localiza en la línea media entre la cara sublingual y la línea media del piso de la boca. O sea, el frenillo es un pliegue de la fascia del piso de la boca y está recubierta de mucosa. El frenillo permite libres movimientos del ápice y al mismo tiempo sirve de soporte a la estructura para que no se desplace de su lugar. La fascia es una estructura de tejido conectivo que envuelve y conecta a los músculos de casi todo el cuerpo, dando soporte, protección, le da forma a la estructura y conecta a músculos y estructuras distales. Una alteración de la fascia, como en el caso de los frenillos linguales alterados, puede provocar acortamientos musculares y desplazamientos de las estructuras que los músculos conforman hacia el punto de fijación de la fascia. Esto explica algunas observaciones como las muescas del ápice lingual y el acortamiento de la musculatura cervical, o sea, distal al frenillo, ya que el músculo implicado en el frenillo lingual es el geniogloso, músculo del piso de la boca y que está relacionado a músculos suprayoideos, que al traccionar hacia la fascia acortada cambian la disposición de los músculos encargados de la postura cefálica. Sin embargo, hay que comprender que ese acortamiento de la musculatura cervical es una consecuencia del frenillo y no la causa, por lo cual el tratamiento no debería comenzar con el intento de elongación de la fascia o de la musculatura cervical, ya que el resultado no se podrá mantener en el tiempo si el frenillo permanece alterado. Aquí vemos unas investigaciones que fueron las que demostraron que el frenillo no se estira ni cambia su longitud con el tiempo, o sea, ni tampoco crece, ni se modifica morfológicamente. Están los estudios de la doctora Nikki Mills que demostraron que el componente del frenillo es una fascia, como lo vimos en la definición de frenillo lingual. La publicación de la doctora Martinelli y Marchesán y colaboradores que hablan de la histología, en donde descubren las fibras de colágeno que dificultan que un frenillo se pueda estirar, y el estudio publicado por el mismo equipo de la doctora Martinelli Marchesán y colaboradores, en donde hacen un estudio longitudinal mostrando que el frenillo no se modifica durante el primer año de vida. Entonces, aquí tenemos los fundamentos que demuestran que el frenillo no se estira ni crece. Las definiciones actuales del frenillo lingual alterado o también de anquiloglosia ponen el énfasis en el componente funcional, o sea, ya no en la descripción morfológica que presenta el frenillo, sino en
cuánto limita el movimiento de la lengua. Antiguamente encontrábamos en los libros de odontología que la anquiloglosia se definía como un frenillo corto y grueso. Las nuevas definiciones, por ejemplo, la aportada por la IATP, que es la Asociación Internacional de Profesionales del Frenillo de la Lengua Atada o Frenillo Lingual Alterado, lo definen como un remanente embriológico de tejido en la línea media entre la superficie inferior de la lengua y el suelo de la boca que restringe la normalidad de movimientos de la lengua. Lo mismo la definición aportada por la doctora Isabella Knox en el mismo año, en el 2010. Ambas definiciones que están en uso hasta hoy en día ponen el énfasis en la alteración funcional más que en la alteración morfológica, ya que el frenillo puede tener distintas maneras de estar alterado morfológicamente. En esta diapositiva les muestro que el frenillo puede estar alterado de distintas maneras. Se debe considerar para valorar o clasificar un frenillo los puntos de inserción, tanto en la cara sublingual como en el piso de la boca, el hecho de que sea visible o sea submucoso, algo que se denomina anterior o posterior para la literatura anglosajona. Nosotros utilizamos más el término que sea un frenillo anterior o submucoso, o sea, que se esconde detrás de la mucosa lingual. También debemos considerar su longitud, su forma, puede ser recto o curvo, si es grueso o es delgado. Todas estas cuestiones inciden en cómo va a ser afectada la movilidad lingual. Entonces, son todas las características que debemos tener en cuenta y por eso no deberíamos hablar de un frenillo corto cuando esté alterado, sino un frenillo alterado, ya que existen múltiples maneras de que esté alterado. Con respecto a la prevalencia de frenillo lingual alterado, en este metaanálisis publicado el año pasado, en el 2020, ellos pudieron observar de los estudios que relevaron que la prevalencia es del 8% en menores de 1 año, con lo cual es una prevalencia alta. Otros datos importantes es que el frenillo lingual alterado puede ser una alteración morfológica aislada o asociada a algún síndrome de la línea media y que su frecuencia es más prevalente en los varones que en las nenas, con una relación de 2:1. El problema de succión que se genera para el amamantamiento está dado en el acople del pezón dentro de la cavidad oral del bebé. ¿Y esto por qué sucede? Porque para que el acople sea eficiente, la lengua debería protruir por encima del reborde gingival inferior, a veces incluso también sobre el labio inferior. La lengua se adelanta, se acanala, o sea, se forma un surco longitudinal en su línea media, y de esta manera sostiene y conforma el pezón y la areola y lo conduce hacia la zona de unión del paladar óseo con el velo del paladar, que es la zona que denominamos zona de confort. La lengua sostiene así el pezón dentro de la cavidad oral y esto posibilita los movimientos de peristalsis anteroposterior de la lengua,
como también el movimiento hacia abajo y adelante de la lengua y la mandíbula de manera indisociada para crear la presión negativa intraoral y poder así extraer la leche. Cuando esto no sucede, cuando la lengua no puede protruir y alcanzar y conformar al pezón y la areola, entonces el pezón no llega hasta el fondo, no llega a esta zona de unión. Y el bebé, para que este pezón no se escape de la boca, lo que hace es compensar con un apriete mandibular. Por eso aprieta y cierra la boca para que el pezón no se escape. Y eso es lo que le produce el dolor y las lesiones a la mamá. En esta imagen que les comparto, que es extraída del artículo allí mencionado, muestra cómo un bebé no puede conformar hacia atrás el pezón, llevarlo hasta esta zona de unión del paladar duro y blando, antes de la intervención quirúrgica de su frenillo, y luego en la figura B cómo esta situación cambia y es colocado bien hacia atrás. Eso hace que la succión sea eficiente. Y también los movimientos linguales cambian porque cuando la porción posterior de la lengua no llega a cubrirse con el pezón, porque no llega hacia atrás, es cuando el bebé traga aire, porque queda una burbuja de aire permanente entre la parte de atrás de la lengua, el dorso lingual y el paladar. Por eso también escuchamos el chasquido cada vez que el chico, el bebito, adosa el dorso lingual contra el paladar. Al despegar se escucha ese ruido. Y hay un trabajo excesivo del dorso lingual, al quedar esa parte sin el apoyo sobre el pezón. Con respecto a cómo el frenillo lingual podría impactar en el amamantamiento, podemos dividirlo entre signos y síntomas que afectan a la mamá y signos y síntomas que afectan al bebé para llegar a una mejor comprensión. La mamá podría tener dolor en los pezones. Este dolor sería proporcional a la cantidad de compresión del pezón y el daño tisular. El pezón sale de la boca del bebé aplanados o biselados, o sea, sufren una deformación por estas presiones inadecuadas que realiza el bebé con su boca. Pueden haber grietas, ampollas, sangrados, irritaciones. Pueden existir un bloqueamiento de los ductos. Puede haber infección del pecho y del pezón, aftas y mastitis, signos de baja producción de leche, y esto ocasionado por el dolor o por la succión deficiente del bebé o por el estrés que le ocasiona el amamantamiento en estas condiciones a la mamá. Y esto podría conducir a un destete prematuro. Los signos y síntomas en el bebé podrían clasificarse dentro de escasa ganancia de peso, deshidratación, tomas cortas y frecuentes o demasiado largas, fatiga durante la alimentación, escasa transferencia de leche, si existe falta de acanalamiento lingual que impacta en la pérdida parcial de la presión negativa. También podría haber una inhabilidad para estabilizar el pezón en la cavidad oral porque la lengua está retraída, no protruye para agarrar el pezón y
llevarlo, entrarlo y sostenerlo dentro de la cavidad oral. Puede haber una tensión oral excesiva y nosotros podemos observar como signo contracción en las comisuras o abombamiento de las mejillas, chasquido por excesivo trabajo del dorso lingual, excesiva excursión mandibular, es decir, excesiva amplitud porque trata de compensar ese movimiento que la lengua no está pudiendo hacer con la mandíbula, una mordida fásica sobre el pezón, que son estos movimientos de apertura y cierre mandibular, cólicos, reflujo, distensión gástrica inmediata a la alimentación y hasta vómitos porque el bebé traga mucho aire en estas succiones, con lo cual la panza se llena de aire y de leche y podría abandonar el amamantamiento antes de sentirse saciado por esta sensación de plenitud estomacal que da el aire también, como así también tener más cólicos y más reflujo por este aire que traga, esta aerofagia. Podría tener un mal sueño y un estado de irritabilidad por este malestar gástrico. Podría el bebé ahogarse por una incoordinación entre la succión, la deglución y la respiración al no tener una buena succión, o sea, esto podría impactar en los otros componentes de la coordinación. El bebé podría babear por tragar menos veces por minuto. Está descrito también que podría no corregir su retrognatia fisiológica, ya que esta retrognatia se corrige con el amamantamiento además eficiente, además de con el patrón genético de crecimiento hacia adelante de la mandíbula con el cual venimos, pero en estos bebés se ve que el movimiento mandibular no es antero-posterior, sino que es vertical o longitudinal, con lo cual podría no corregirse la retrognatia fisiológica. Y también, obviamente, toda esta situación podría conducir a un destete prematuro, ya que esto implica un gran costo energético, una fatiga durante la función que podría hacer que el bebé abandone la tarea antes de completar lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Hablemos de las compensaciones que podría aportar la mamá. Podría tener un pezón protráctil, más allá de que sea un pezón adecuado o un pezón corto, pero un pezón que se proyecte hacia afuera dentro de una cavidad oral del bebé sellada y con vacío. Podría también tener un reflejo de eyección fuerte con un abundante flujo, donde el bebé degluta más que succionar. Estas compensaciones que podría aportar la mamá podrían hacer que el bebé se nutra, que gane adecuadamente peso y que no exista un riesgo de un destete prematuro por un sobreesfuerzo del bebé. Acá podemos ver algunos ejemplos de estas compensaciones. Entonces sí te lastima. En el video van a ver la función y en la foto debajo de cada video van a ver la forma del frenillo de los bebés del video. Vemos, por ejemplo, en este bebé que tenía escasas succiones con pausas largas. Duele. Entonces sí te lastima. Está tratando de poder acoplarse bien al pezón.
hace movimientos verticales, aprieta las encías y hay un abombamiento de las mejillas, los movimientos verticales mandibulares, a eso me refería. Hay un grado de excursión mandibular muy amplio. Eso hace que los bebés gasten mucha energía durante el amamantamiento. Y en el otro video vamos a ver esta dificultad que hay en el acople, incluso con el uso de pezonera. Ven ese movimiento hacia afuera, que como expulsando la pezonera de la boca, es por una alteración de los movimientos, de la coordinación de los movimientos linguales. Esa peristalsis lingual que debería ser de afuera hacia adentro, por fijación del frenillo, fijación de la lengua por el frenillo, termina siendo de adentro hacia afuera. Bueno, aquí vemos cómo esta dificultad en el movimiento lingual puede llevar a una incoordinación entre la succión, la deglución y la respiración. Vemos además cómo el bebito pone los labios en trompita y ahí viene el ahogo. Y este otro bebito a su derecha también se ve este movimiento vertical de la mandíbula, en vez de ser un movimiento póstero-anterior, también una contracción de las comisuras, un abombamiento de las mejillas, tratando de compensar. ¿Y cómo explicamos estas compensaciones que puede hacer el bebé? Bueno, esto no se explica con los conocimientos que teníamos con la anatomía y fisiología antigua, sino con los nuevos descubrimientos sobre la anatomía lingual, que determinaron que las fibras musculares de la musculatura intrínseca y extrínseca de la lengua, conformada por 17 músculos, permite que actúen varios músculos a la vez para determinar un movimiento. Hay estos músculos agonistas, antagonistas y estabilizadores actúan sincrónicamente, algunos contrayéndose, otros relajándose y otros estabilizando para que el movimiento sea eficiente. De esa manera se explica que existan movimientos como los que vemos en las fotos, y que dan cuenta de que la lengua cae en la categoría de ser un hidrostato muscular, o sea, un órgano muscular cuyas propiedades biomecánicas son más parecidas a un sistema hidráulico de funcionamiento que a las palancas mecánicas más familiares que constituyen el sistema músculo-esquelético general del cuerpo. Es decir, al tener estas fibras musculares orientadas en diferentes direcciones, hace que la estructura lingual sea muy compleja y que pueda determinar estos movimientos. Incluso muchas veces los niños compensan de manera tal que una hemilengua se adelanta y ocupa el espacio del ápice lingual, forma un neoápice. Obviamente que esto no es gratuito, trae consecuencias a largo plazo, donde uno observa una asimetría lingual, una asimetría en la oclusión, hasta incluso una asimetría labial y facial. Bueno, ¿cómo podemos ayudar nosotros a desarrollar compensaciones? Bueno, por ejemplo, si la mamá no tiene un pezón bien conformado, las expertas en lactancia le pueden enseñar a la madre a hacer masajes para conformar su pezón.
se pueden usar pezoneras para mejorar el acople, pero recuerden, como vimos en ese video, no siempre es, digamos, hay que ver cómo el bebé puede coordinarse con la pezonera también. Podríamos indicar esta posición, o sea, que el bebé se coloque arriba del pecho. Esto hace que la estructura de la lengua y de la mandíbula vayan más hacia adelante para mejorar el acople, se anterioricen más. Sin embargo, debemos considerar, si uno va a indicar esta postura, la producción de leche de la mamá, porque para adoptar esta postura la madre tiene que tener una buena producción de leche, porque al ponerla a ella en una posición antigravitatoria va a ser más difícil que la leche salga. Solo va a depender de la eficiencia del bebé en la succión. Y otro método que se puede usar es el de la relactación, donde el bebé va a sacar al mismo tiempo del pecho y del recipiente que contiene la leche de la mamá extraída con la capacidad de succión que tenga. Sin embargo, todas estas actividades, estas acciones que podemos hacer, tenemos que tener en cuenta que no solucionan el problema. El frenillo va a continuar estando alterado. O sea, pueden ser compensaciones transitorias hasta tanto se resuelva el problema del frenillo. Eso es muy importante que consideremos. Con respecto al tratamiento quirúrgico de las alteraciones del frenillo, las investigaciones como esta revisión sistémica de Cochrane del año 2017, ellos hallaron que el efecto inmediato luego de una frenotomía es la disminución del dolor materno durante el amamantamiento. Sin embargo, en un solo pequeño ensayo encontraron que la frenotomía mejoró la lactancia materna. Esto se debe a que, si bien la lengua se libera durante la cirugía, luego es necesario también reequilibrar las estructuras del sistema estomatognático que han sufrido un desequilibrio durante mucho tiempo, porque esta alteración está presente desde la 8ª semana de vida intrauterina. O sea, lo que sacamos en conclusión que la cirugía por sí misma permite que luego el tratamiento fonoaudiológico pueda reequilibrar la estructura muscular. Pero que la cirugía por sí misma no es suficiente para mejorar el amamantamiento. Acá vamos a ver un ejemplo de esto que estamos diciendo. Tenemos un bebé de 10 días de vida internado en la neonatología por deshidratación y desnutrición provocado por una alteración del frenillo lingual de manera severa. Esa alteración también es una anquiloglosia y esas son consecuencias que puede tener un bebé con un frenillo lingual alterado y no diagnosticado. Fíjense además cómo la lengua está gorda, ¿sí? Es difícil que este bebé acople a un pezón con una lengua tan voluminosa. Todo esto está ocasionado por la alteración del frenillo. Bueno, antes de la cirugía, como vemos su lengüita, y después de la cirugía vemos su lengua liberada, ya puede separarse mejor del piso de la boca. Sin embargo, necesita seguir trabajando. ¿Ven esta lengua que queda con forma de corazón? ¿Sí?
Entonces hay que seguir trabajando para reequilibrar las estructuras del sistema estomatognático. Sí o sí, luego de la cirugía se requiere de remodelación de la estructura y reorganización de las sinergias. Por lo tanto, acá vemos también la necesidad de la intervención fonoaudiológica. Primero, en la evaluación clínica, la indicación del tratamiento más apropiado para ese bebé en particular y el tratamiento posterior. Acá vemos el bebé cómo llegó a la consulta. Esta dificultad para protruir la lengua y acoplar ese pezón, conformarlo y poder introducirlo en la cavidad oral. Y luego de la cirugía, con la reevaluación a las 24 horas, ya la mamá refería que no se despertó a las noches llorando de hambre, que no hacía chasquido lingual, que chupaba más fuerte, que no se ahogaba y que no soltaba la teta, o sea que no se desacoplaba. Entonces, si bien hay que seguir trabajando, ya los cambios hasta para abrir la boca pueden abrir muchísimo mejor la cavidad oral. Y poder succionar mejor. Con un poco de trabajo, cuanto más chiquitos los agarremos, más rápido va a ser el restablecimiento de todo ese equilibrio oral. Los bebés más pequeños que se han operado en el servicio de otorrinolaringología tenían 15 días de vida. Este es el algoritmo de tomas de decisiones terapéuticas con el que trabajamos en el servicio de otorrinolaringología y fonoaudiología del Hospital Rivadavia desde el año 2015, donde tenemos un trabajo protocolizado, donde luego después de la evaluación se determina las características del frenillo, la situación de amamantamiento del bebé. Y en base a estas dos condiciones se determina la óptima condición terapéutica para su mejor resolución. En esta diapositiva vemos que en nuestra muestra, en el hospital, de 73 evaluaciones que se le hicieron a bebés derivados por alteración del frenillo lingual, el 63% requirió de cirugía y el 37% no lo requirió. Se resolvió o con el tratamiento fonoaudiológico exclusivamente o con el seguimiento, o solo requirió de seguimiento. Y también en la tabla de al lado vemos que estas consultas se realizan con mayor prevalencia en los primeros 2 meses de vida. Entonces, como conclusión, antes de decidir una frenotomía en los lactantes, se debe realizar un examen con un fonoaudiólogo especializado en fonoestomatología de lactancia materna. No existe evidencia que la cirugía por sí sola mejore la lactancia, se requiere de una intervención miofuncional oral concomitante. Son necesarios estudios que unifiquen los criterios diagnósticos y los diferentes grados o tipos de anquiloglosia. Negarles a las personas tener una intervención temprana sobre el frenillo alterado es negarles un adecuado bienestar biopsicosocial y poner en riesgo su salud.